Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESTE. Buenos días, estos son los titulares más importantes de la semana. Crecimiento en la industria de los automóviles eléctricos. Argentina vuelve a los mercados internacionales. Baja participación en las primeras elecciones judiciales en México. Tregua comercial entre China y Estados Unidos en peligro. ¿Posible acuerdo nuclear entre Irán y Estados Unidos? Gabón planea cesar las exportaciones de manganeso en 2029. A vueltas con los aranceles. Comenzamos este repaso fijándonos en las ventas de vehículos eléctricos, que aumentaron un 20% el pasado año hasta los 17 millones de unidades. De acuerdo al informe publicado recientemente por la Agencia Internacional de la Energía, este año se comercializarán más de 20 millones. De cumplirse, 1 de cada 4 vehículos que se vendan en los próximos meses será eléctrico. Para finales de esta década, la IEA calcula que la cuota de mercado de esta tipología de automóviles se situará en torno al 40%. Este dinamismo se explica, en buena medida, por el desplome del coste de fabricación de las baterías. Desde 2010, el precio se ha reducido más de un 90%, sustentado en las innovaciones tecnológicas y el avance en la curva de aprendizaje de la industria. El salto ha sido tal que en algunos mercados, como en China, buena parte de los automóviles eléctricos son actualmente más baratos que sus equivalentes convencionales. El informe destaca, por otra parte, el liderazgo del gigante asiático, al concentrar más del 70% de la producción mundial de esta tipología de vehículos y alrededor del 80% del mercado de las baterías. También en protagonista en esta ocasión Argentina, que ha hecho historia al volver a los mercados internacionales con una emisión de bonos por valor de $1.000 millones. La semana pasada el país emitió deuda en los mercados internacionales con una gran acogida por parte de los inversores. La demanda fue significativamente superior a la oferta. Los títulos a 5 años se emiten en dólares, pero se pagan en pesos, lo que contribuye a reforzar las reservas del Banco Central. El cupón ofrecido fue del 29,5%, un nivel que, aunque elevado, resulta relativamente favorable para el gobierno en términos reales, considerando que la inflación interanual ronda el 47%. Además, los bonos incluyen una opción de venta a los 2 años, otorgando flexibilidad a los inversores ante las elecciones de 2027. El éxito de la colocación refleja una mejora en la percepción del riesgo del país, impulsada por las reformas económicas del gobierno de Javier Milei, centradas en el equilibrio fiscal, la desregulación y el levantamiento de los controles cambiarios. Si bien el reciente acuerdo con el FMI y la fuerte caída del riesgo país fortalecen la posición externa de Argentina, el desafío central sigue siendo acumular reservas de manera sostenible sin recurrir a la emisión monetaria en una economía aún marcada por años de alta inflación, pérdida de competitividad y desequilibrios estructurales. Por su parte, México ha celebrado por primera vez elecciones judiciales para elegir jueces, magistrados y ministros por voto popular. La participación fue de apenas el 13%, muy por debajo de lo esperado, en un proceso marcado por papeletas complejas, miles de candidatos desconocidos y escasa campaña. La oposición promovió la abstención, denunciando falta de transparencia y acusando al oficialismo de controlar la selección previa de aspirantes. La presidenta Claudia Sheinbaum celebró el resultado como un éxito democrático, mientras que el expresidente López Obrador reapareció para votar y respaldar públicamente el proceso. A pesar de su popularidad, Sheinbaum no logró movilizar al electorado. Además, en las semanas previas surgieron denuncias sobre candidatos vinculados al crimen organizado o con antecedentes cuestionables, lo que incrementó la desconfianza ciudadana. En algunos cargos solo se presentó un candidato, anulando la competencia electoral real. En esta primera etapa se eligió la mitad del Poder Judicial Federal, mientras que la otra mitad será sometida a votación en 2027, en coincidencia con las elecciones intermedias. Los resultados oficiales de esta primera votación se conocerán el 15 de junio. México se convierte así en el único país del mundo en el que todo el Poder Judicial es elegido por voto popular. Juristas, organizaciones civiles y organismos internacionales han advertido sobre los riesgos de este modelo, incluyendo la posible pérdida de independencia judicial y la captura del sistema por intereses políticos o criminales. Y también en la última semana, la tensión comercial entre Estados Unidos y China se ha recrudecido, poniendo en peligro la tregua alcanzada a mediados de mayo y la firma de un acuerdo definitivo. El presidente Donald Trump acusó públicamente a China de violar totalmente la tregua, que además de rebajar los aranceles durante 90 días, preveía una flexibilización en las exportaciones de minerales estratégicos, especialmente tierras raras, esenciales para la industria estadounidense. Funcionarios de la Casa Blanca sostienen que Pekín ha frenado intencionadamente el avance de las negociaciones y no ha
relajado las restricciones sobre estas exportaciones. Por su parte, el Ministerio de Comercio chino ha rechazado de forma tajante las acusaciones estadounidenses, asegurando que ha cumplido con los compromisos del acuerdo y que es Washington quien ha introducido en las últimas semanas una serie de medidas discriminatorias y restrictivas que socavan, dice, el consenso alcanzado en Ginebra. Entre estas medidas, Pekín menciona los controles a la exportación de chips de inteligencia artificial, la suspensión de ventas de software de diseño de chips y la revocación de visados a estudiantes chinos. China advierte que si Estados Unidos persiste en su actitud y continúa perjudicando sus intereses, responderá con medidas firmes para defender sus derechos. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, apuntó que esta semana podría producirse una conversación directa entre Donald Trump y Xi Jinping para desbloquear las negociaciones. Mientras tanto, la posibilidad de que Estados Unidos e Irán alcancen un acuerdo nuclear ya no parece un escenario tan lejano. El 23 de mayo se produjo la quinta ronda de conversaciones entre ambas delegaciones, mediante la intermediación de Omán. El presidente estadounidense Donald Trump señaló que se han producido avances reales y avances serios. De acuerdo a la información publicada, persisten algunas diferencias difícilmente reconciliables. Teherán defiende poder continuar con el programa de enriquecimiento de uranio con fines civiles, mientras que Washington exige su completa suspensión. Sin embargo, en la última semana ha cobrado fuerza la posibilidad de que ambas partes alcancen un acuerdo provisional que podría contemplar la paralización del programa nuclear a cambio del levantamiento parcial de sanciones. El 1 de junio, la Casa Blanca confirmó haber enviado en los últimos días una propuesta a Teherán. El anuncio de Washington se produjo en un momento especialmente delicado, tan solo un día después de que el Organismo Internacional de la Energía Atómica publicase un informe en el que destacaba que Irán había incrementado la producción de uranio enriquecido. Según la institución, las autoridades persas no declararon material nuclear y actividades relacionadas con la energía nuclear en 3 lugares: Levizan Shi'an, Baramín y Tuxabat. La OIEA calcula que Teherán cuenta actualmente con más de 400 kilogramos de uranio enriquecido al 60%, un grado de pureza muy por encima del utilizado para fines civiles. En el caso de que continuase incrementando el proceso de enriquecimiento, Irán tendría capacidad para fabricar hasta 9 armas nucleares, según las estimaciones de la agencia. Y nos vamos hasta el continente africano porque allí el nuevo gobierno de Gabón ha anunciado que dejará de exportar mineral de manganeso en el año 2029 como parte de una estrategia nacional para favorecer la industria local y reducir la dependencia de las exportaciones de recursos naturales sin procesar. El mineral de manganeso es el segundo producto de la exportación del país, tras el petróleo, y una de sus principales fuentes de ingresos. El objetivo del gobierno es desarrollar la capacidad doméstica de procesamiento y con ello crear trabajos cualificados y retener valor de sus recursos naturales. La industria tendrá 3 años para invertir en instalaciones y fábricas necesarias. Gabón, pese a ser una de las naciones africanas con una mayor renta per cápita, todavía tiene una elevada tasa de pobreza. Y finalizamos este repaso en Estados Unidos, que sigue a vueltas con los aranceles. En un nuevo giro inesperado de los acontecimientos, la administración Trump ha sufrido su mayor revés legal, y con apenas 24 horas de diferencia, su mayor victoria hasta la fecha. El pasado miércoles 28 de mayo, el Tribunal de Comercio Internacional decretó que los aranceles impuestos por el gobierno estadounidense, amparándose en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Nacional, quedaban anulados. El tribunal consideraba que realmente no existía una emergencia nacional extraordinaria que realmente justificase el uso de la ley. Esto afectaba a los llamados aranceles recíprocos que Trump anunció el Liberation Day y a los impuestos a China, México y Canadá con motivo del tráfico de fentanilo y el control de la frontera, respectivamente. Tras la apelación de la Casa Blanca, un tribunal federal acordó que las autoridades pueden mantener en vigor los gravámenes hasta que se aclare la disputa legal, que previsiblemente acabará en el Tribunal Supremo, donde 6 de los 9 jueces han sido nombrados por presidentes republicanos. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales. Recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana en nuestra web ceste.com. Hasta la semana que viene.